En este día vamos a comer chan chan. La palabra chan chan viene de hacer como empanadas, pero sin que lo friamos. En esta ocasión es shish. El shish de res es la menudencia de res que se fríe con el cebo. Y le pusimos cilantro, debe llevar cebollina o epazote, pimienta, sal y jugo de naranja. Entonces queda de esta manera para que así podamos hacer como las empanaditas que algunas veces hemos encontrado en las cocinas económicas para el desayuno. Como no sé tortear, tengo que utilizar esta pequeña herramienta. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esto, ponerle su shish y vamos a asarlo. No es frito. El chan chan original es este. Ahora dicen chanchamito hasta a los tamales. Nosotros no conocemos en Yucatán a los tamales chanchamitos. Aquí estamos asándolos o cocinándolos, como alguien lo puede decir. Alguien también va a decir que le tengo miedo al fuego. Sí, le tengo miedo. Algunas veces me he quemado. Y vamos, entonces aquí vemos el shish y el cebo que ya tiene así la manteca o el cebo que va saliendo, y se va cocinando nuestra comida de este día. Cuando termine voy a partir y vamos a mostrar cómo se ve el shish con la masita ya. Esto es masa de maíz. No tiene harina, no tiene sal. Entonces es masa común que hacemos para nuestra comida. Es una de las tradiciones que tenemos en Yucatán, hacer chan chan. En Pencuyut, que yo soy de Pencuyut, antes hacían de tusa, un pequeño roedor. No es roedor, es un animalito que se come. También hace muchos años había ciertos hongos en el monte que la gente que conoce trae y se hace esto, pero con hongos. También se hace con diferentes cosas como la larva de avispa. Hay un tipo de avispa que se come en Yucatán. Entonces, si usted no lo ha probado, debería probar para que así conozca más de las tradiciones yucatecas. Bueno, asándose nuestra comidita aquí. Lucy está esperando probar esto y lo vamos a probar. Muy rico. Muy bien. Entonces de este poco va a salir como 6. Ya tenemos 4 allá. Así que le estoy poniendo bastantito para que así no sean muchos chanchamitos. Vamos a sacar uno de estos para que veamos si ya se coció. Así como dicen, este arroz ya se coció.
entonces la cocción se hace más lenta y se debe hacer la cocción de esta manera para que así también la parte que, como no es fritura, no podemos decir que creo que ya vamos a sacarlo y vamos a cortarlo para ver cómo queda nuestro chan chan. Y ya sea con un refresco de cola o con agua. Aquí tenemos, ay, se rompió, pero eso es Savannah.